¿Quién será el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos? Opiniones hay todas las que se quieran y es difícil comparar a los grandes maestros actuales con los jugadores famosos del pasado, y aún así hay análisis donde se comparan sus ratings y bueno, más o menos se igualan y salen listas como esta que vemos en pantalla donde vemos 5 de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y sin importar todo esto, vamos a ver una partida de Robert James Fischer por allá en los años 70 jugando perfectamente un ajedrez perfecto de la calidad de Stockfish. Con B3. B3, una apertura muy interesante que hemos tratado en varias lecciones, como esta que dejamos el enlace aquí, hay que estudiarla, y en esta partida vamos a ver uno de los planes principales ejecutado a la perfección por Bobby Fischer. Entonces esto no se trata solo de Fischer, sino de aprender de esta apertura B3. Estamos jugando contra Mekin. Después de D5 se juega alfil B2, obvio. Y después de C5, Fischer juega aquí caballo F3, un movimiento que, bueno, hay que decir que Stockfish es el único del que se queja, que no le gusta mucho, que prefería en lugar de caballo F3 jugar E3, pero es un detalle mínimo. Caballo C6 juegan las negras y ahora E3. Luego de esto, caballo F6, vamos viendo estos movimientos de desarrollo, hay que ir comparando con la lección de B3 de la que hablamos, y se juega alfil B5 clavando al caballo, porque detrás está el rey. Bueno, clavada que se deshace fácilmente con alfil D7 y luego las blancas enrocan. Después de esto sigue E6 y ahora en este momento es un momento decisivo porque las blancas podrían jugar D4 y esto sería ya más del estilo de una apertura de peón de dama, de un gambito de dama. Pero Fischer juega en cambio D3 con una idea en mente. La idea es mantener abierta la diagonal para este alfil, el alfil de B2, y esto va a ser importantísimo a la hora de desarrollar el plan de ataque. Vamos a ver eso. Ahora las negras juegan alfil E7 y se toma una decisión difícil, pero que hay que hacerla. Intercambiar el alfil por el caballo en C6. Normalmente no queremos entregar un alfil por un caballo, pero aquí este alfil ya no tiene propósito, tiene cerradas todas las diagonales y próximamente habrá que intercambiarlo, entonces alfil por C6. Después de alfil por C6, además saltamos con el caballo a E5 y así amenazamos con doblarle los peones a las negras y además pues tenemos el caballo en una posición buena, metida en territorio negro, tocando varias casillas. Las negras juegan torre C8 para impedir que se doblen los peones y sigue caballo D2. Todavía todo muy tranquilo y sin embargo vamos a ver cómo de una posición que parece que no tiene nada, Fischer va a ganar. Entonces sigue enroque de las negras y ahora F4. Con F4 básicamente se está fortaleciendo ese caballo y estamos logrando la configuración que buscamos. Mucha atención a esta configuración, más o menos tratar de grabarla. Es una posición muy prometedora para el medio juego, donde tenemos más espacio en el flanco de rey y tenemos la posibilidad de pasar la torre por la columna F hacia G, para mirar hacia el flanco de rey, poniendo especial atención a la casilla G7. Entonces las negras ya empiezan a ver que se les está quitando espacio y entonces juegan aquí caballo D7 para querer eliminar este caballo. Nosotros, por nuestra parte, sabemos que intercambiar aquí por iniciativa propia no tendría sentido porque por lo general tomar no tiene sentido. Y en cambio Fischer observa un detalle de cuando se ha ido el caballo negro de F6 y es que la casilla, esto no lo hacemos, la casilla G4 se ha quedado pues libre para nosotros y podemos jugar dama G4. Mucha atención a esos detalles porque son esos que pasan desapercibidos y son los que hacen que esta partida sea perfecta en su ejecución. Después de caballo por E5, bueno, si por ejemplo aquí las blancas lograran hacer un caballo por D7, directamente después podrían dar jaque mate. Entonces por eso las negras hacen caballo por E5, se anticipan y después de alfil por E5 ofrecen intercambio de alfiles con alfil F6. Y ahora asumiendo que se va a intercambiar aquí, para cualquiera sería tentador jugar caballo F3 para luego de alfil por E5 recapturar con el caballo. El problema de eso es que aunque se vea muy bien, pues dejaría una posición un poco tonta, donde ese caballo en E5 no haría mayor cosa, no nos da
se muere la posición, por decirlo así, y entonces en lugar de eso Fischer hace un movimiento más inteligente, que es torre F3, anticipándose a la captura en E5 para tomarse la columna F. Con eso va a poder seguir presionando en el flanco del rey y eso es parte del plan. Si se pierde este alfil, de todas formas hay que tener algo preparado para que no se muera el ataque sobre el flanco del rey. Entonces, por ejemplo, si ahora se diera alfil por E5, entonces después de F por E5, las blancas van a poder doblar torres por la columna F y se va a mantener cierta presión por el flanco del rey, que es diferente a que si metemos un caballo allí. Entonces, bueno, esto por ahora no se hizo, las negras jugaron dama E7 y de todas formas las blancas jugaron torre a F1, preparando esas torres ahí por la columna F. Luego de esto las negras jugaron A5 porque pues es difícil encontrar qué hacer con las negras, por dónde construir algo. Y de todas formas parece que las blancas no tienen amenazas, pero sí hay una. Después de torre G3 se crea ya una amenaza que no muchos verán, pero es tomar en G7 sacrificando la dama. Pero el jugador de las negras, un gran maestro por supuesto, lo observa y lo impide. Pero ¿cuál es esa amenaza? Quien no la ve, por ejemplo, juguemos aquí A4 con las negras. La amenaza es jugar dama por G7, sacrificando la dama para que después de alfil por G7, entonces se tome con la torre, se dé jaque, se obliga al rey a ir a la esquina y luego de esto se puede dar un jaque descubierto con torre por F7, donde nadie puede cubrir esto acá. El rey tiene que moverse a G8 y sigue torre por E7. Como resultado de esta pequeña operación táctica que empezó por un sacrificio de dama en G7, las blancas consiguen una pieza de más y esta pieza de más y dos peones de más. Bueno, eso no sucedió, pero ya hay una presión muy grande sobre el peón G7, que como veíamos desde el comienzo era el que miraba el alfil desde B2. Y entonces es el momento en que las negras ya empiezan a simplificar las cosas porque ven que la opresión aumenta mucho, entonces juegan alfil por E5, ahora sí. Donde después de F por E5, dama por G7 es amenaza, pero con F5 se impide. Se ataca la dama, a la vez la dama negra defiende G7, no pasa nada. Y sigue E por F6 y torre por F6. Y parece que ya todo está muy tranquilo, todo igualado, nada ha pasado, pero veamos cómo Fischer le sigue sacando ventaja a esos pequeños detalles. Aquí gana un peón. Lo gana de la siguiente manera. Juega dama por G7, de todas formas. La casilla G7 de la que siempre hablábamos. De tal forma que después de dama por G7, no toma directamente la dama, sino que hace un movimiento intermedio. Torre por F6. Donde dado que la dama negra está clavada por la columna, entonces no puede tomar la torre, que ahí sí perderíamos material, y en cambio hace dama por G3 y sigue H por G3, donde después de estos intercambios Fischer ha ganado un peón. Ojo, un peón que dentro de un momento se va a aumentar y va a convertir la partida en partida ganada. Bueno, muchos jugadores dirán, bueno, sí, Fischer juega muy bien, pero ¿yo qué? Bueno, lo que tenemos que aprender de aquí es precisamente de esa técnica que demuestra Fischer para sacar, a partir de pequeñas ventajas, sacar una ventaja más grande y de toda la apertura que hemos estado viendo con B3 porque se ha ejecutado un plan a la perfección. Entonces aquí tenemos, ahora que la torre blanca está atacando al peón E6 y las negras van a hacer algo para defenderlo, juegan torre E8. Y ahora Fischer, que estamos en el final, inicia una serie de maniobras con la que va a descoordinar a las piezas negras y les va a sacar más peones a cambio. Aquí muchos ahora tratarían de mover su caballo por F3 a E5 ahora mismo, pero esto tiene un problema y es que, por ejemplo, si se juega caballo F3, las negras atacarían con su rey G7 a nuestra torre y la torre tendría que volver, por ejemplo, digamos atrás a F4 y luego pues ahí perdemos en actividad. Entonces observemos que este caballo todavía no se mueve, sí vamos a ir por esos lados, pero todavía no, y en cambio se juega antes G4, de manera que cuando el rey negro ataque nuestra torre tenemos el peón G5 para mantenerla allí y no tener que ir atrás. Es una maniobra muy interesante. Ahora las negras, bueno, juegan A4, tratando de hacer cualquier cosa, y ahora sí caballo F3. Si este caballo
se mete en E5, ahora sí estaríamos bloqueando por completo la posición de las negras. Entonces, bueno, aquí sigue A por B3, A por B3, nada cambia, y luego rey G7, donde ahí está nuestro peón para moverse a G5 y mantener nuestra torre en esa casilla tan activa, en lugar de ir atrás. Y ahora vamos a jugar caballo E5. En vista de eso, las negras se anticipan y juegan E5, con lo cual tratan de conseguir más espacio para sus piezas, pero hay otro detalle, y es que ahora la casilla F5, gracias a que este peón se ha movido, la casilla F5 se ha debilitado y ahora eso se puede aprovechar con el caballo. De inmediato, caballo H4, dirigiéndose a F5 para atacar al rey. Pequeños detalles de técnica de los cuales debemos aprender, porque vemos así es como Fischer gana esta partida. Después de esto, las negras juegan alfil D7 para cubrir la casilla, bien por ese lado. Ahora las negras esperarían que un caballo F5 intercambio de alfiles y no pasó nada, pero Fischer hace algo más inteligente, que es jugar torre D6 atacando al alfil, atacando al peón. Debilidad que se creó cuando este alfil se movió de C6 a D7 y desconectó esa defensa. Entonces ahora las negras tienen que cubrir esto, lo cubren con alfil E6 y que parece que lo cubre bien, pero con esto las negras van quedando paralizadas. Vemos que las blancas hacen movimientos libres, atacan lo que quieren, atacan esto, amenazan con mover su caballo a una mejor posición y la torre sigue entrando más en el terreno y sin embargo, o mejor dicho, a la vez las negras tienen que ir obedeciendo simplemente. Las negras van quedando paralizadas. Por ejemplo, el rey no puede ir hacia adelante, tenemos tomadas esas cabecillas con el peón y el caballo. El alfil tiene que sostener al peón. La torre tiene que sostener al alfil, con lo cual las negras van quedando paralizadas. Y Fischer entonces ya puede empezar a jugar con su rey hacia F2. No hay prisa, se puede empezar a mejorar el rey va hacia el centro. Sabemos que siempre en el final hay que hacerlo. Y ahora sigue rey F7 y torre B6, poniéndole el ojo ahora al otro peón. Hay que protegerlo. Las negras juegan torre E7. Y ahora Fischer juega E4. Un peón que nos sirve para controlar ahora la casilla F5, donde ahora podríamos saltar con el caballo luego. Y si se da un intercambio, bueno, estaríamos mejorando nuestra estructura y quitándole más espacio a las negras. Entonces, bueno, acá se da D por E4 no cambia mayor cosa. Y ahora las negras juegan C4, en este caso un movimiento bueno, porque tiene una idea que es importante tener para el final. Cuando estás en el lado débil, como están las negras aquí en un final, es buena estrategia intercambiar peones, porque si pensamos en una posición imaginaria donde al final, no sé, algún bando quede con una pieza de más, lo importante es que no haya peones que puedan coronar. Entonces para el lado débil aquí está bien intercambiar peones y asimismo para el lado fuerte no hacerlo. Entonces por eso Fischer juega B4. Y luego de esto las negras juegan alfil G4, que no hace mucho, y en cambio sigue rey E3 centralizando el rey y también acá cubriendo varias casillas sobre la columna D. Luego de torre D7 de las negras, todo ha quedado listo y Fischer observa otros detalles más que se han debilitado. Mucha atención, vienen los movimientos finales y aquí ya Fischer le saca el jugo a lo último que queda acá. G6 hace, dando un jaque, donde las negras no pueden recapturar con el peón, pues porque en caso de H por G6, bueno, pueden, pero entonces en este caso sigue caballo por G6, donde se ataca al peón en E5 y la torre ya no puede ir a la casilla E7, que está cubierta por el caballo. Entonces, además, si se logra hacer eso, estaríamos también atacando al alfil. Así que H por G6 no se ve bien. Y en cambio las negras jugaron rey F8, atrás. Sin embargo, eso no cambia las cosas, las debilidades están ahí presentes, acá hay debilidades por todo lado. Y entonces las blancas pueden forzar los intercambios. Juegan ahora G por H7, de tal forma que después de torre por H7 sigue caballo G6, igualmente jaque, igualmente atacando al peón E5, y si logramos tomar ese vamos a atacar también al alfil. Después de rey E8, caballo por E5 atacando al alfil, como decíamos, y a la vez atacando al peón en C4.
y aquí toda la posición se cae de repente. Alfil C8, el alfil vuelve atrás y caballo por C4, y como resultado de todo esto que parece que llegó en un abrir y cerrar de ojos, las blancas tienen 3 peones de más. La partida aquí está más que ganada, siguen unos cuantos movimientos rápidos, digamos rey D8 para proteger al alfil, caballo D6, y aquí se dan los intercambios finales, torre G7 tocando el peón, rey F2 defendiéndolo, rey C7 atacando aparentemente las dos piezas, pero forzándose un intercambio que es caballo por C8, caballo defiende a la torre, rey por C8 y ahora torre D6, y después de esto las negras se rinden. ¿Qué más hacen si las blancas tienen 3 peones de más? Bueno, hemos visto la ejecución perfecta de un plan en la apertura B3, apertura que tenemos que aprender también con esa otra lección que tenemos acá. Y hemos visto a la vez una partida perfecta de Bobby Fischer, un ajedrez perfecto del cual podemos aprender muchas cosas. Así como también podemos aprender muchísimo de la clase maestra que ofrecemos, donde podrás descubrir las razones por las cuales muchos jugadores de ajedrez nunca progresan, y en cambio tú podrás conseguir un progreso muy rápido. Estudia todos los enlaces que dejamos por acá y esperamos que esta partida te haya gustado.